Muy buenas tardes. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Es para mí un privilegio darles la bienvenida a este conversatorio en el que presentaremos un nuevo libro de la Biblioteca de Arbitraje del estudio Mario Castillo Freire, titulado Arbitraje Deportivo, en el marco del conversatorio Fútbol, Arbitraje y Responsabilidad. Se trata del volumen número 54, en el que se desarrollan diversos temas polémicos. A continuación cedemos el uso de la palabra al doctor Edu Silva Rivera, quien es experto en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Cuenta con una especialización en Derecho Laboral Empresarial por la Escuela de Posgrado de la Universidad de San. Ha sido miembro de la Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y actualmente es director legal de la consultora deportiva Redes Sport Consulting SAC. Brinda servicios de consultoría legal deportiva a clubes profesionales y amateurs, conforme a los reglamentos establecidos por la FIFA y la FPF. Él abordará el tema de la importancia del derecho interno en los conflictos deportivos sometidos al TAS. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. En principio, agradecer a los doctores Mario Castillo Freire y Roger Vidal Ramos, amigo mío, por la invitación a este evento académico. Saludar la concurrencia de cada uno de ustedes. Saludar a la mesa, que contamos con la presencia del doctor Winston Reategui, el doctor Jaime Ñique, el doctor Giuseppe Vera y el doctor José Gozami, que nos visita de Argentina muy amablemente. Bueno, sí, como bien comentaban en inicio, la finalidad de esta presentación, de esta obra colectiva, es poner en conocimiento algunos casos bastante controvertidos dentro de lo que es el fútbol, que se han dado en los últimos años. En esta oportunidad a mí me tocó generar el ensayo jurídico respecto a un partido definitorio en el torneo de ascenso que se dio en el año 2016 entre los clubes Sport Ancash y Academia Cantolao. Tuvimos ahí, bueno, al menos de lo que yo recuerde, que se generó la invalidez de una final, ¿no? Fue un partido en el que la Academia Cantolao derrotó 2-0 al club Sport Ancash y se presentó un reclamo por parte del equipo perdedor, que fue resuelto por la Comisión de Justicia de dicha asociación, generando la invalidez de dicho encuentro. En este caso, que tiene una connotación jurídica bastante alineada al derecho laboral y al derecho migratorio, llegó hasta instancias del TAS, previo filtro de las comisiones nacionales, tanto de la asociación como de la federación, y el TAS, que más adelante lo voy a explicar, falló en el sentido de que siempre debe haber una homogeneidad, una prevalencia por el derecho interno, por lo que establece la normativa interna, en este caso la normativa peruana, en la cual los clubes o las asociaciones miembros no pueden generar reglamentos o bases que vayan en contra de estos lineamientos que establece nuestra regulación. Les comento un poco los hechos para poder ponernos al tanto. Cuando culmina el partido que menciono, en el cual la Academia Cantolao, que milita en la primera división, derrota al Sport Ancash, se genera este reclamo por una alineación antirreglamentaria de dos jugadores de nacionalidad, uno colombiana, otro argentina, Jefferson Collazos, Martín Leandro, en la que se aducía, se señalaba que estos jugadores no contaban con la calidad migratoria que los habilitaba para prestar servicios en el país. Ese fue un poco el sustento, es decir, no contaban con el carnet de extranjería que otorga el Estado peruano para que todo extranjero que llega al país pueda prestar sus servicios, ya sea de manera subordinada o de manera independiente. Y donde surge la controversia es que de la lectura de las bases de campeonato que las preparan las asociaciones a través de los clubes, que es la norma madre del campeonato, la norma que rige el desarrollo del campeonato, ¿no? El reglamento deportivo, dejaba cierta incertidumbre o muy sujeto a interpretación la necesidad de que exista por parte de los futbolistas extranjeros que militaban en los clubes la
realización de estos procedimientos ante el Estado para poder obtener la calidad migratoria correspondiente, ¿no? Básicamente de la lectura de ese artículo 21 de las bases del campeonato señalaba que se debía acreditar la vigencia de la calidad migratoria y el permiso especial para firmar contratos o su carnet de extranjería. Es decir, como que daba a entender que no necesariamente el extranjero debía tener o debía contar con el carnet de extranjería para poder emitir o para poder prestar los servicios dentro de estos clubes profesionales. Era bastante interpretativo, era bastante ambiguo, y realmente desde ahí surgió una controversia jurídica que, como les dije, terminó en el TAS, ¿no? Bueno, se generó el reclamo, Cantolao presentó sus descargos, ellos señalaban, pues, se agarraban de este vacío legal y decían, pues, que no había una obligatoriedad de contar con el carnet de extranjería, no había una obligación de acudir al Ministerio de Trabajo a solicitar los permisos correspondientes para que puedan prestar sus servicios como residentes trabajadores, ¿no? Ya cuando el reclamo, los descargos se presentaron en la Comisión de Justicia de la Asociación de la Segunda División, que era el ente en primera instancia que se iba a encargar, ellos fallaron realmente de una manera bastante sorprendente, porque indicaron que sí, o sea, hubo el fallo tenía el contexto de que se declaraba fundado en parte el reclamo presentado por el Sport Ancash, ¿no? En el que se sustentaba que no contaban con la calidad migratoria correspondiente, y señalaban asimismo que se quedaba inválido el encuentro, pero no se le otorgaban los puntos al rival, ¿no? E hicieron una especie, algo bastante controvertido, de delegación de facultades a la junta directiva de la asociación para que ellos puedan resolver el destino de dicho encuentro y por ende quién iba a ascender al torneo de primera división, ¿no? A la máxima categoría del fútbol profesional aquí. Se generó esa incertidumbre, la junta directiva de alguna u otra forma tenía en sus manos que dilucidar cuál iba a ser el destino del equipo campeón en el año 2016, fecha del campeonato, y bueno, como era evidente, ambos clubes apelaron. Una vez que se generó la apelación, tenía que haber una revisión por parte del ente superior, que es la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, que sí tuvo un pronunciamiento un poco más razonable en el sentido de dejar en el estado anterior del partido el resultado, ¿no? Es decir, ellos establecieron que debía respetarse las bases normativas del campeonato, es decir, lo que decían las bases del campeonato del año 2016. Tenía que respetarse en base a los principios de legalidad y tipicidad, es decir, la Federación a través de su Comisión de Justicia señaló de que efectivamente las bases del campeonato no exigían que estos cuenten con un carnet de extranjería, que cuenten con la calidad migratoria de trabajadores para que puedan participar del campeonato, ¿no? Entonces, en ese sentido, haciendo el máximo órgano dentro de la jurisdicción deportiva, Cantolao pudo ascender en el año 2017 a la primera división, pero ya ahí, en este caso, el afectado, el Club Sport Ancash, tuvo la decisión de solicitar una apelación ante el TAS, ¿no? Ante el Tribunal Arbitral Deportivo Internacional, a efectos de poder hacer salvaguardar sus intereses y derechos. Tuvieron dos pretensiones, que una era declarar la nulidad de la resolución 001 de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, que fue emitida el 3 de enero de 2017, y la segunda pretensión era ordenar a la Federación que disponga a la AFP considere al Club Sport Ancash en el campeonato de primera división inmediato o posterior a la expedición del laudo, ¿no? Esas eran las dos pretensiones que Sport Ancash solicitó ya en el Tribunal Internacional, y el Tribunal Internacional, el TAS, sí tuvo un pronunciamiento mucho más arraigado a lo que establecía nuestra legislación laboral migratoria. Es más, les comento, en la misma audiencia en la que estuvieron presentes las partes, los miembros de este tribunal, los árbitros, tuvieron la decisión de que participara, ¿no?, un experto en derecho migratorio
para que pueda a las partes y a ellos mismos instruirlos de cuál era realmente la calidad migratoria que correspondía a efectos de que se pueda dar una participación válida en el Perú, ¿no? Como trabajadores, porque al fin y al cabo son extranjeros que prestan servicios, que tienen una remuneración, que están bajo subordinación, que prestan personalmente sus servicios y que deberían estar dentro del marco legislativo nacional. El TAS, claro, decide hacer un estudio específico de lo que establecía la ley migratoria y en base a ese análisis señalaba que no se podía ir por encima de la legislación nacional, por más que el reglamento interno no así lo preveía, ¿no? Y bueno, un poco para concluir, la conclusión es que el TAS siempre señala en sus fundamentos o en sus fallos que debe respetarse la legislación interna, y no es tanto así de que los reglamentos deportivos vayan a ir por encima de lo que establezca el derecho interno, lo que establezca nuestra normativa nacional, ¿no? Y por todo lo contrario, siempre el análisis de esto es de que las asociaciones miembros, al momento de organizar sus reglamentos, tienen que estar sometidos a lo que establezca la normativa interna. Gracias. Muchas gracias, doctor Edu Silva Rivera. Ahora corresponde que haga uso de la palabra el doctor Jaime Ñique Morazani, abogado por la Universidad de Lima, jefe del área legal del Club Universitario de Deportes. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Civil Patrimonial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Derecho Administrativo y Contrataciones Públicas por la Universidad de San y especialización en Derecho Arbitral por la Universidad de Alcalá. Él abordará el tema, el salario como base para determinar si un jugador adquiere el estatus de amateur o profesional. Muy buenas noches con todos, buenas noches al panel, al público presente. Mi agradecimiento inicial al doctor Vidal Ramos, al doctor Castillo Freire y a la brillante colección Biblioteca Arbitraje, que hoy tiene su número 54 dedicado al derecho deportivo. Quiero comentarles de manera breve el artículo con el que he participado en este colectivo para demostrar de que la diferenciación entre un jugador profesional y un jugador amateur no es un tema baladí o sin importancia. Reviste mucha importancia el tener claros los conceptos de qué constituye un jugador amateur y qué constituye un jugador profesional a nivel deportivo y sobre todo en el fútbol. Muestra de ello es que el Tribunal Supremo de España, por ejemplo, a través de la sentencia del 2 de abril de 2009, ha establecido que, en definitiva, la cuestión se reconduce a la no siempre fácil diferenciación entre la práctica del deporte con carácter profesional y en condición de amateur. ¿Por qué es relevante esta diferenciación? Probablemente a lo largo de la exposición vamos a poder determinar al final cuáles son las implicancias y las patologías que podrían suponer el no tener claras las diferencias entre un jugador amateur y un jugador aficionado. Partamos por el jugador aficionado. Es aquel que recibe ingresos suficientes para el ejercicio de este deporte y se dedica a una actividad física relacionada con el fútbol sin tener un ingreso remunerativo. Si bien he señalado que un jugador amateur percibe ingresos suficientes, aquí es donde resulta interesante analizar el tema. ¿Por qué? Porque un jugador aficionado, y entrando a ver temas de reglamentación normativa a nivel comparado, por ejemplo, respecto de la Federación Boliviana de Fútbol, establece que aficionado es aquel jugador que por su participación e inclusión en un club de fútbol no percibe ninguna remuneración por el ejercicio de esa actividad. Y acá viene la acotación. El reembolso de los gastos originados en viajes, alimentación, viáticos y alojamiento relacionados con un partido de fútbol, así como gastos de equipamiento, preparación y seguros otorgados a un jugador, no alteran su calidad de aficionado. ¿Qué es lo que queremos demostrar con la lectura de este artículo? Que un jugador aficionado, por más que reciba una cantidad de dinero determinada, no significa
que sea un jugador profesional. Estos conceptos dinerarios que percibe podrían ser considerados como gastos, tal como lo señala la norma. Gastos de viajes, de alimentación, de viáticos, y bajo esta condición, aún el jugador recibiendo una cantidad de dinero destinada únicamente a la práctica del fútbol, no lo haría profesional. Esta diferenciación es importante a nivel deportivo porque tiene implicancias laborales que vamos a resumir en breve. El reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA tiene un tratamiento mucho más claro sobre la diferenciación entre jugadores aficionados y profesionales. Así establece que los jugadores que forman parte del fútbol organizado son aficionados o profesionales. Un jugador profesional es uno que tiene un contrato escrito con un club y que percibe un monto superior a los gastos que efectivamente efectúa por su actividad futbolística. Cualquier otro jugador se considera aficionado. ¿Cuál es la relevancia de este artículo que acabo de señalar? De que un jugador profesional debe tener un contrato escrito, según la norma FIFA, y el monto que percibe debe ser un monto superior a los gastos que efectivamente efectúa por su actividad. Es decir, tenemos un compartimento donde se pueden consignar los gastos que la actividad futbolística implica: indumentaria deportiva, zapatos, viajes, alimentación específica, entrenamiento diferenciado, de la remuneración, del carácter remunerativo. Es decir, un jugador profesional, para ser considerado como tal, debería tener un contrato escrito y una remuneración diferenciada de los gastos en los que éste va a incurrir al momento de la práctica del fútbol. Por contrario, sensu, un jugador aficionado no tendría un contrato escrito y el ingreso que percibiría sería únicamente destinado para gastos. Esta distinción es relevante al momento de analizar a nivel nacional lo que se está realizando en la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Por qué? Porque los conceptos de indemnización por transferencia de jugadores implica una situación en la cual un jugador, siendo amateur, puede firmar su primer contrato como profesional y a partir de esa transacción se genera el pago de una indemnización. Esta indemnización se genera con el primer contrato firmado por un jugador profesional. Por lo tanto, para aterrizar la distinción abstracta entre un jugador aficionado y profesional, tendríamos que analizar en todo caso en los procesos arbitrales que se llevan en este tipo de cámaras, si es que lo percibido por un jugador es un gasto destinado para la práctica del fútbol o es un concepto remunerativo. Y además si es que tiene un contrato firmado por escrito. Por lo tanto, esto se vuelve materia probatoria en un proceso arbitral a efectos de determinar si es que un jugador es un jugador profesional o es un jugador amateur, y por ende si es que los clubes van a tener que indemnizar al club que ha transferido al jugador en base a los derechos de formación. A modo de ejemplo, el caso de Gerard Piqué. Gerard Piqué era un jugador de las canteras del Barcelona y es cedido al Manchester United. ¿Qué es lo que se genera en esta situación? Que la Cámara de Resolución de Disputas, ante el requerimiento del Barcelona al Manchester United, terminó determinando lo siguiente, que leo a continuación. Claramente la remuneración ofrecida al jugador no excede de los costes que el jugador incurre por jugar al fútbol en el FC Barcelona. Además, la denominación no profesional del contrato demuestra que las partes no lo consideraban un contrato de trabajo. Con ello, la Cámara concluyó que el contrato no profesional es un acuerdo escrito sobre los términos que las partes han acordado respecto de la participación del jugador en el FC Barcelona como jugador aficionado. Tenemos un claro ejemplo de que Gerard Piqué en el año 2004 era un simple jugador aficionado, más no un jugador profesional, porque únicamente percibía de parte del Manchester United la suma de 1.500 euros, que eran destinados a la implementación de la práctica del fútbol.
he ahí la clave de determinar la diferencia entre un jugador amateur y un jugador profesional a efectos de a nivel probatorio o a nivel contractual, en cuanto, como se ha comprobado con el caso Piqué, si es que en el contrato le establecen que es un contrato no profesional, la Cámara de Resolución de Disputas en ese momento determinó que no había un concepto remunerativo y por lo tanto era un jugador aficionado, ¿no? Parte de lo que les he explicado brevemente se encuentra en el artículo. Creo que ahí vamos a poder tener conclusiones más amplias y vamos a poder despertar este interés respecto a la naturaleza del jugador aficionado y al jugador profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Ñique. A continuación, tendremos el gusto de escuchar las palabras del doctor Giuseppe Vera, abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, especializado en Derecho Procesal y Arbitraje, con estudios de maestría en Derecho de la Empresa por la PUC, asociado en Fernández, Heraud y Sánchez Abogados, autor de artículos en las materias de su especialidad, publicados en revistas especializadas. Es conferencista y ha sido asociado en Sparrow, Hunskopf y Villanueva Abogados, donde se desempeñó como jefe del área procesal. Es editor responsable en distintas publicaciones jurídicas. Él abordará el tema reflexiones en torno a los derechos de formación en el fútbol y a la indemnización por formación en particular. Buenas noches a todos los presentes. Primero, agradecer a mi amigo Roger Vidal Ramos por la invitación a colaborar con esta importante publicación, así como también al doctor Mario Castillo Freire, que hace muchos años con gran esfuerzo viene publicando y difundiendo el arbitraje. En este caso es una publicación relacionada con arbitraje y deporte. En el caso de mi participación en esta obra colectiva es precisamente sobre el tema que se ha indicado, pero en esta oportunidad lo que quisiera es, con términos deportivos, desmarcarme un poco del título de la ponencia para hacer algunas reflexiones en el tiempo que me han podido proporcionar, para luego ya aterrizar, como se dice, en el tema del derecho de formación y la indemnización. Primero, señalar que la regulación por parte del derecho en el deporte data de hace algún tiempo, y la regulación se da para el deporte amateur como también para el deporte profesional. En el caso concreto me voy a abocar a comentar respecto al tema del deporte profesional y más propiamente respecto al fútbol profesional, porque el tema de esta participación es relacionado con los derechos de formación en el fútbol. Si nosotros revisamos en nuestra mente lo que ha ocurrido en este mundial, aparte de las imágenes y de las vivencias emotivas de la participación del fútbol peruano después de muchos años, lo que podemos también es sacar algunas conclusiones que van más allá del tema netamente deportivo, netamente de los resultados. Y es que podemos aprender primero cómo es que otros países desarrollan de, creo que mejor manera, el carácter de la formación en el fútbol. Primero, por ejemplo, tenemos una selección como la francesa, que está a puerta de ser campeona mundial, que, bueno, si es que no gana, pues una probabilidad, pero es el favorito para ganar esta copa, y es una de las selecciones con una menor edad promedio. Es una de las 5 o 6 selecciones más jóvenes del mundial. A pesar de ello, está en un nivel superlativo. Con lo cual, a veces se destierran algunos mitos también de que en el fútbol, como en otros deportes, la experiencia es sumamente importante. Sí lo es, pero la formación en el caso concreto es muy importante. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque si nosotros miramos nuestro fútbol, vemos que precisamente aquí en el Perú, la edad del debut de un futbolista no es muy temprana. E incluso una vez que debutan, no tienen una continuidad de jugar
90 minutos, sino acá lo que solemos decir es hay que llevarlos poco a poco, no hay que quemar al futbolista. Y el chico ya tiene 20, 21 años y se sigue pensando a veces de la misma manera. Sin embargo, vemos figuras descollantes que tienen 19, 20, 21 años, que están en óptimas condiciones, tal es así que son figuras de sus respectivas selecciones. Pero ¿por qué decimos acá en Perú que ese jugador todavía no está apto? No es tanto por la edad, y eso, por eso señalé en un principio, creo que es un mito. Yo lo que puedo analizar es que eso se debe precisamente a que no se ha hecho un trabajo de menores, no se ha hecho un trabajo formativo adecuado para que ese chico a los 19 o a los 20 años ya esté en la aptitud máxima o camino a esa aptitud máxima y que pueda ser figura en su club y pueda ser a su vez convocado a su selección. Pero en el Perú, señores, lamentablemente no hay mucho trabajo de menores. La Federación Peruana en el año 2016 lo que hizo es trazar un plan de menores para que los clubes profesionales tuvieran todos ellos divisiones menores, de sub-13, sub-15, sub-17, reservas también, para que a su vez potencien a sus primeros equipos. Pero ¿cuál fue el primer análisis? Que en el año 2016 teníamos en el fútbol profesional peruano solamente 6 equipos que tenían divisiones menores, verdaderas divisiones menores. Si hacemos una comparación con en nuestro mismo sistema que tenemos del CONMEBOL, ¿no? Nuestra confederación, tenemos que países como Argentina, como Brasil, tienen cientos de equipos. Y esos equipos a su vez tienen sus divisiones menores. Por eso es que cuanto más universo de futbolistas existen, ¿no?, en divisiones menores, es muy probable que cuando ya lleguen a una edad que puedan debutar como profesionales, estos tengan una mejor calidad. Y es por esa razón que en nuestro país, precisamente, pese a que en un primer momento se pensó que con el tema de bolsa de minutos, ¿no?, se podía de alguna manera cumplir con la finalidad de dar minutos de juego a jugadores de 19, 20 años, eso no es suficiente, porque 19, 20 o 18 años no son una edad formativa. Una edad formativa es 13, 12, 14, a esa edad empieza la formación, para que precisamente cuando tengan 19, 18, ya puedan estar debutando en primera división. De tal manera que, habiéndose percatado que con el tema de bolsa de minutos no era suficiente, se ha promovido que no solamente los clubes de primera división, sino también de segunda división, tengan todos ellos las categorías sub-13, sub-15, sub-17, a su vez la reserva, de tal manera que puedan jugar entre ellos y puedan obviamente ir forjándose. Ahora, importante es también establecer cuáles son los niveles en los cuales estos chicos que quieren ser futbolistas, que tienen ciertas condiciones para ser futbolistas y con la ilusión y el anhelo de ellos y de sus padres de ser alguna vez profesionales, ¿cuál es la posibilidad que tienen de llegar a hacerlo? Es decir, se le tiene que marcar bien cuáles son esas posibilidades, porque si ese chico es de un pueblo de la sierra del Perú o de la selva o de algún pueblo de la costa donde no existen las posibilidades de que haya alguien que lo vea jugar y lo lleve a un equipo profesional, ¿cómo es que eso va a ocurrir? Es ahí cuando se pierden un sinnúmero de muchachos que tendrían posibilidades de llegar a algún nivel en algún momento de su vida. Es por eso que, siguiendo lo que ha ocurrido acá, lo que viene ocurriendo en el Perú, se ha establecido mecanismos de establecer centros pilotos en cada una de las regiones del país. En las 25 regiones hay centros pilotos, de tal manera que hay un comando que se encarga de viajar por diversas ciudades de esa región para tratar de ver jugar, ver partidos de fútbol donde estos chicos puedan ser obviamente captados. Se forma una selección de esas regiones y se invita a los clubes profesionales para que puedan ver a esos chicos en acción y los puedan contactar y los puedan llevar a sus respectivos equipos. Entonces, de esa manera, ese jugador, estando en un equipo de primera o de segunda división y sabiendo que
va a poder pasar a otra etapa, a otra categoría y así sucesivamente, de acuerdo a su rendimiento y al esfuerzo que se haga en su formación, que no solamente es darles todos los mecanismos para que juegue fútbol, implementación deportiva, no, va más allá. Y esto es temas de educación, que va aparejado, temas de salud, temas relacionados con alimentación, la psicología del muchacho. ¿Cuántas veces hemos visto jugadores que potencialmente podrían haber llegado a tener un futuro brillante, pero que por no tener el entorno familiar y el entorno social se han perdido? Entonces el tema es que estos clubes de fútbol, y ahí ya para ir culminando e ir aterrizando en el tema, ¿cuál es la importancia para el club de fútbol de formar a esos jugadores? No solamente es que en alguna oportunidad puedan estos chicos debutar con ellos y que los clubes puedan de alguna manera tener la posibilidad de que jueguen y se revierta toda la inversión que han tenido, sino que habiendo ello ocurrido, habiendo debutado, puedan en algún momento transferirlos. O incluso si nunca han debutado con ellos, pueden igualmente transferir a esos chicos. Otro club puede comprarlos de estos chicos y lo que va a ocurrir es que que exista ahí el tema de la indemnización por formación. Ahora, los montos son completamente distintos si es que es a nivel mundial, a un nivel de una transferencia a través de las respectivas confederaciones, o lo que ocurre en el Perú. Para dar solamente algunas cifras, corresponde señalar que, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no?, existen categorías. En todas las confederaciones existen categorías, pero solamente en la CONMEBOL, que somos nosotros, y en la UEFA hay una categoría número 1. En el mundo se han dividido en 4 categorías. En Sudamérica y en UEFA hay 4 categorías. Y existe la categoría número 1. Entonces, si de algún país compran un jugador de fútbol que es de la CONMEBOL, por ejemplo, si es que está en la categoría 1, le pagarán un importe de $50,000 por cada año de formación. En el caso de la formación entre 12 a 15 años de ese menor, en esos casos, obviamente no será $50,000 el pago por derecho de formación, de indemnización por formación, sino el que corresponde a la categoría 4. ¿Y cuánto corresponde a la categoría 4? $2,000, de 12 a 15 años. Luego, de los 16 hasta los 23, que incluso se entiende que el jugador podría todavía estar siendo formado, se pagará la formación que ha ocurrido entre el año 16 al año 21. Pero si un jugador es de la UEFA, ahí cuesta más, y por año será 90,000 euros lo que se pague por la formación. Es decir, lo que se paga es en realidad un estimado, una tarifa tasada, de lo cual se piensa que es más o menos lo que ha costado la inversión en ese jugador por parte del club respectivo. Y para terminar, antes que se me vaya el tiempo, en el caso del fútbol peruano, las cifras son distintas, pero ello no quiere decir que no se dé. En el caso del fútbol peruano existen 3 categorías y dependen de qué equipos sean. En la categoría A están los clubes Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario de Deportes y la Universidad San Martín de Porres. Lo que se paga es $5,000 por cada año de formación. En el caso de la categoría B, se paga $1,000 y son todos los demás clubes de primera división. Y en el caso de la categoría C, son los jugadores que han estado participando en ellos, han sido formados por clubes de segunda división o, en todo caso, otros clubes de el Perú. Y por ello se paga $500 mensuales. Cabe destacar, y con ello concluyo, que esta normatividad a nivel mundial es dada por la FIFA y data del año 2001. Hasta antes de ello existía lo que se denominaba derecho de retención. Es decir, pese a que el contrato
con el jugador profesional había concluido, no podía firmar con otro club hasta que el club que quisiera contratarlo hubiera indemnizado al club que lo formó. Y ello generaba terribles situaciones como las que señalo en el libro, que un jugador tuvo que acudir a la justicia y después de algún tiempo se le dio la razón, porque su club de origen le impedía que pueda firmar por otro club, pese a que con ellos ya no tenía un contrato vigente. Ante todo, muchas gracias por haberme prestado la atención y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Giuseppe Vera. Siguiendo con el programa de esta noche, cedemos el uso de la palabra al doctor José Josami. El doctor Josami es abogado y periodista. Trabajó en Fox Sport y la cadena Torneos. También trabajó en TIC Sport durante 25 años como narrador y presentador de fútbol, baloncesto y voleibol. Como abogado, es máster en Derecho del Deporte en ISDE de Madrid. Tiene un diplomado en Derecho del Deporte en la Universidad Austral. Cursó en Yale School of Law el Management Program Lawyer. Es profesor hace 13 años de Derecho del Deporte en UNTREF, en la carrera de Gestión del Deporte. Desde hace 6 años se desempeña como juez civil y comercial y desde hace 1 año es miembro del Tribunal de Disciplina del AFA, Asociación del Fútbol Argentino. Él abordará el tema Fallo Riestra Comunicaciones, Fútbol Argentino de Ascenso. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, rápidamente los agradecimientos, porque la verdad que estoy muy feliz de estar en Lima por tercera vez y la segunda vez de poder estar compartiendo todo lo que hace a la del deporte, al derecho del deporte, a la justicia del deporte. Quiero agradecer al doctor Roger, al doctor Mario, a Edu y también al doctor Winston, con el cual ya hemos compartido también algún panel, y también el gusto de conocer aquí a los doctores Jaime y Giuseppe, ¿no?, de compartir también este panel. Y muy contento de formar parte de esta obra. Ya es mi 4.º libro, o son 2 de Derechos Humanos y Deportes, quinto libro, uno de violencia en el fútbol y uno sobre delitos en el deporte, que hicimos en Argentina. Y la verdad que muy contento de formar parte de este libro, de esta obra, y compartirla con grandes juristas, ¿no?, tanto los que hoy estamos presentes como también los colegas españoles, que algunos tuve como maestros y otros como colegas también en algunos paneles en la Universidad Austral en Buenos Aires que compartimos, como el caso de Juan de Dios Gespo Pérez, que también fue muchas veces a disertar a mi país. Bueno, voy a hablar del caso Riestra, que fue el primer caso con el cual yo debuté cuando me pidió Edu para escribir un artículo sobre un caso de arbitraje o un caso de resolución de conflicto deportivo. Pensé en uno que yo había escrito, que es internacional, que es el caso Nicolas Knapp, que es una cuestión de discriminación de un basquetbolista, pero me parecía mucho más oportuno hacerlo desde el fútbol, que es el deporte más popular, y debutando en lo que es la Asociación del Fútbol Argentino como juez del Tribunal de Disciplina. Y además porque yo, estando en Perú justamente hace 1 año exactamente, ocurrió este hecho, y yo ya había votado y defendí esta tesis que tuvo una disidencia. Ya lo verán ustedes en el libro. El tema fue así, muy rápidamente se los cuento. Fue una invasión de campo, era un partido de ascenso del fútbol argentino, donde un equipo ascendía a la 2ª división, es decir, a la segunda más importante del fútbol argentino. El partido en 2 juegos había ganado Riestra el primero, perdón, había ganado, llevaba Riestra, y Riestra estaba ganando el segundo 2-1. Entonces le llevaba la diferencia, ya digamos Riestra ganaba, y con ese triunfo Riestra, por la diferencia, digamos, obtenía ya el ascenso. Faltando los 5 minutos adicionales que el árbitro había otorgado, pues ya se habían cumplido los 90, invade la cancha un jugador que estaba vestido de civil, de Riestra. Se arma un hecatombe. El juez, para hacerlo corto, decide suspender el partido y llevar a los jugadores al vestuario, y se terminó, y aquí se terminó. Muy bien, entonces esto llega al tribunal para determinar qué solución le dábamos a esta cuestión,
Y bueno, lo discutimos muchísimo. Nosotros teníamos un mal antecedente, que yo siempre digo que si hubiera vivido don Julio Grondona eso no hubiera existido, que es el famoso cuarto de finales de Boca River cuando juegan por la Copa Libertadores, ¿se acuerdan ustedes? En mayo del 2015, que fue el famoso caso del panadero y del gas pimienta, que así quedó denominado, el famoso gas pimienta. El partido iba 0-0, se suspende y luego, con un gran aporte de la dirigencia de River, y aclaro que yo soy hincha de River, no los quiero mucho los de Boca, pero con una gran influencia de hoy detenido en Nueva York, que era funcionario y jefe mío en aquel tiempo en torneos, que era dirigente también o muy aficionado a River, que estuvo sancionado con el FIFA Gate, se dio vuelta, digamos, esta resolución, digamos, Conmebol decidió darle los puntos a River, más una sanción pecuniaria a Boca y por supuesto todos me decían, pero escúchame, $300.000 sacaron a Boca Juniors, y yo la verdad que me reía y decía, pero ¿vos crees que a Boca Juniors le hace algo $300.000? Aquí la sanción más dura que recibió Boca Juniors es que lo sacaron de la Copa Libertadores como un plumazo, como una cachetadita, se lo sacaron de la Copa Libertadores. Entonces, en esta cuestión también tuvimos para discutir dos artículos. El artículo 106, que es pérdida de partido, que dice pérdida de partido cuando el árbitro la suspende por alguno de los siguientes motivos, y aquí dan varios, ¿no? Cuando se produzca desorden o agresión en la cancha, o entre el público asistente, o sea, el inciso G, promovido por dirigente, delegado, jugador o integrante del personal técnico de uno o de los dos equipos. Y teníamos a la vez el artículo 80, también dentro de este mismo código, que decía, o que dice, mejor dicho, que reza así, de la siguiente manera, y dice, multa, o sea, sanciones o suspensiones, multa de 2 a 6 fechas del valor bruto de la entrada general, precio de venta al público, de 500 entradas, según la gravedad del hecho, al club cuyos socios, parcialidad o público partidario, ubicado en los sectores asignados a dicha institución, en oportunidades de partido de división superior, excepto media categoría, promuevan desórdenes, arrojen clase, etcétera, 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 etcétera. Tenemos dos artículos con dos sanciones diferentes. La cuestión era discutir a ver quién estaba por el 106.g y quién estaba por el 80. En una cuestión y en un hecho fáctico que había sucedido, una invasión. Y yo, no es que me quedó aquella frase que decía Grondona de que los partidos se ganan en la cancha y no en las oficinas, cosa que la valoro. Sí traje a mí la imagen de lo que aprendí en los muchos años que llevo del derecho del deporte, que es el tema de la especificidad del deporte. La especificidad del deporte es el alma del deporte. Esa cuestión moral, esa cuestión a veces abstracta, si se quiere. Y ello a mí me llevaba a hacer este razonamiento. En el deporte, ¿cuál es la naturaleza del deporte? O como los abogados, hablamos de la naturaleza jurídica. La naturaleza del deporte es la competencia, si no, no habría deporte. Y si yo concibo la competencia como la naturaleza del deporte, yo quiero que los partidos se ganen y se pierdan en la competencia. Y no en una firma de un juez que decrete la victoria o la derrota de otro. Entonces, me fui e interpreté el 80. Y esto tiene que ver con un concepto que yo traigo de una justicia que entiendo es moderna, o por lo menos lo que consideramos en Argentina la teoría de la ponderación contra la teoría de la subsunción, por ahí los abogados o jueces me van a interpretar más, en donde uno para dictar un fallo ya no solo se subsume a la ley, porque también yo lo digo, si esto seguimos haciendo los jueces de subsumirnos a la ley, mañana nos van a reemplazar como cachetadita también por una computadora, o mi hija de 6 años también podrá ser jueza y sentarse a decir, porque si seguimos dado A será B y dado C será D, yo no creo que sirva más un juez. Con un programa y un pendrive ya tenemos resuelta la justicia. Entonces creo que como juez
uno debe, primero, es mi pensamiento, que no todos los casos son iguales. Cada uno tiene circunstancias, no todos los homicidios son iguales, no todos los daños, los accidentes, no todas las prescripciones, no todas las violaciones, etcétera, etcétera. Y es por eso que creo que un juez debe, además de tomar la ley, valerse de otros elementos como son los valores, los principios, circunstancias. Entonces, la valoración que yo hice en este concepto es, primero, el artículo 106.g, que estuvo escrito hace muchos años, que tiene este código, se había hecho para una época en donde no existía en la Argentina, y creo que en gran parte del mundo tampoco, los famosos playoffs. Entonces, se determinaba esta sanción de pérdida de partido si pasaba o si sucedía este hecho en la fecha 5, en la fecha 6, en la fecha 10, se le quitaba los puntos, se le daba al otro y listo. Pero si yo trasladaba este pensamiento de esta fría letra de la ley del 106.g a una final, a un ascenso, a un descenso o a una final de torneo, me parecía demasiado injusto, porque allí no era un torneo que continuaba, sino era matar o morir. Estoy ganando un campeonato, estoy ganando un ascenso o estoy peleando un descenso. Por lo cual hice valer el artículo 80, que me consideraba que era mucho más justo, y haciendo valer que el partido se debiera seguir jugando, tal vez hubiera optado, por lo menos era mi idea, de que se jugara más de los 5 o 6 minutos restantes, o 7 minutos creo que faltaban, porque como todos sabemos, el árbitro cuando adiciona lo que adiciona es a partir de ahí. O sea, si el árbitro adiciona 5 minutos, debe jugar mínimo 5 minutos. ¿O me equivoco, Winston? De allí puede seguir, pero le marca el reglamento que si yo marco 5, no puedo hacer jugar 3 y cortar el partido. Entonces, con este pensamiento es que votamos y la mayoría siguió, y un juez, colega y gran jurista de allá, marcó la disidencia basándose en el 106.g, que él entendía que debía quitarse los puntos a este equipo que había ganado el partido durante los 90 minutos, iba ganando el partido y su derecho a ascender. Pero también es cierto que fuimos duros en una sanción a la par. Aplicamos una sanción muy dura pecuniaria, no recuerdo ahora si creo que era alrededor de 2 millones de pesos más o menos. Le quitamos la localía durante un año y le quitamos 20 puntos, que en eso creo que se nos fue la mano, confieso abiertamente. ¿Por qué? Porque entraba descendido el equipo a la segunda categoría. Tal es así que el club apela a nuestra sentencia, la sentencia la toma apelación de AFA, y apelación de AFA hace lugar a nuestro pensamiento, a nuestro artículo, pero le baja a 10 puntos de suspensión. Con lo cual le dio algo de respiro a este equipo que ya estaba jugando durante el torneo de Nacional B. No obstante, no se quedaron con esta sanción, apelaron al TAS. El TAS, que se toma su tiempo, creo que la única vez que no se tomó el tiempo el TAS fue para el caso de Pablo, pero después se toman el tiempo que les gusta a los suizos. Y ya terminado casi en abstracto, confirma el fallo de apelación nuestra. O sea, sigue la idea y confirma los 10 puntos. Creo que fue casi político, porque si Riestra le devolvían los 10 puntos, al menos que él pretendía volver a quitarlos, o sea, que me devuelvan 10 puntos más, bajaba bajaba un equipo, o sea, entraba ya a quedarse en la tabla de la segunda división y bajaba a un equipo de un dirigente importante de Argentina,
que sí estaba en pelea con la actual dirigencia argentina, ¿no? Pero de alguna manera el TAS falló diciendo queda en 10 puntos porque se hace merecedor a la sanción pecuniaria que tuvo. Bueno, esto llevó a que la prensa, y que yo trabajé muchos años, tratar de enseñarles a mis queridos amigos y colegas periodistas por qué este pensamiento. Ellos no son abogados, tampoco estudiaron Derecho, y a veces el periodista que tiene la idea fija y no se la saca nadie, se había puesto con que no, pero ¿por qué? Tiene que ser así. Entonces, entonces ahora me decía uno, todos los equipos van a hacer lo mismo. Ah, mira vos, le digo. Así que todos los equipos después van a tener 2 millones de pesos para pagar una indemnización, se van a comer una pérdida de 10 puntos en este caso, y se van a perder otro gasto pecuniario de alquiler de cancha porque se le quita la localidad un año. Te felicito, le digo, porque vos vas a ser un gran dirigente de fútbol si piensas así. Andá y seguí invadiendo las canchas, porque la verdad. Entonces, esto es un poco resumidas cuentas de este fallo que vino a cambiar un poco la idea y también a cambiar lo que había pensado Conmebol en aquel fallo de lo que había sido Boca River en la Copa Libertadores de América. Interpretamos de esa manera porque, insisto, yo formo parte de una generación de jueces que queremos una justicia equitativa, una justicia que hoy justamente en un reportaje que me hacían en un canal de aquí me preguntaban sobre el fallo de Paolo, y yo dije y lo expresé en las redes que me había parecido uno de los fallos de mente abierta más grande en el tema de la cautelar, de cómo resolvió la cautelar un tribunal federal suizo, que me sorprendió gratamente, porque, a ver, es el pensamiento de un juez open mind, como dicen los americanos. Es pensar en to win, o sea, como dicen los harvarianos, en decir, yo tengo que evaluar no solo la ley o lo que me impone el dopaje, sino también evalúo valores como la conducta de Guerrero, como que Perú vuelve a estar en un mundial después de muchos años y su líder y capitán, que tiene 34 años, no sabemos si podrá estar en otro campeonato del mundo, y además, sabiendo que todo elixir de un atleta o de un jugador de fútbol es estar en una Copa del Mundo. A mí me pareció un pensamiento brillante, elevado, y como les digo, no quitó la sanción porque deberá cumplir, pero dio la posibilidad, otorgando esa cautelar, de que el capitán de Perú, Paolo, pueda jugar, tal vez sea su último mundial, o estar en una Copa del Mundo. Por eso es que destaqué, cosa que me sorprendió, pero destaqué ese fallo de la cautelar. En concepto después, el tema del doping no podemos discutir, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo por la sanción. Yo siempre dije que a mí me pareció que no debió apelar al TAS, que ya quedarse con esa sanción de apelación de FIFA ya era suficiente porque había ganado. Pero bueno, se lo hizo, y el TAS, como les decía recién, que por un momento pensé que el TAS, tomándose su tiempo, podía llegar a resolver después del Mundial, dejar en abstracto que juegue el Mundial y después si quiere suspenderlo. Pero no, nunca lo vi tan rápido al TAS. Entonces, gracias a Dios que por lo menos los jueces del Tribunal Federal tuvieron esto. Por eso es que estimo estos elementos de una judicatura moderna, si se quiere, pensando hacia adelante, en donde vamos a ponderar valores, principios, elementos que además se suman a la ley. Porque muchos, y todos somos abogados, sabemos que la ley injusta no hay ley, no es ley. Y hay muchas leyes injustas que lamentablemente viven en los códigos y en los órdenes jurídicos del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Josami. A continuación, cedemos el uso de la palabra al doctor Winston Reategui Vela, director académico de la carrera
profesional de Administración y Gestión Deportiva de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ex fiscal provincial del Ministerio Público, ex asesor legal UGEL del Ministerio de Educación, ex árbitro FIFA y ex presidente de la Asociación Profesional de Árbitros APAF, quien abordará el tema sanciones de oficio en el deporte. Muchas gracias. Antes que todo quería felicitar al doctor Mario Castillo Freire por esta iniciativa, al doctor Roger Vidal Ramos en la parte de la coordinación, saludar acá a nuestros grandes amigos, José Josami, nuestro hermano argentino que siempre está con nosotros, a Edu Silva, al doctor Jaime Ñique, a Giuseppe Vera, y también ver acá a una distinguida concurrencia especializado siempre en temas deportivos, el doctor Aníbal Quiroga, el doctor Jorge Canales, que siempre nos acompañan y enaltecen esta conferencia. Bien, las sanciones de oficio, que ahora va a guardar bastante relación con el tema del VAR. Antecedentes de una sanción de oficio. La primera sanción de oficio en el fútbol se dio en el Mundial de Estados Unidos 1994. Partidos de cuartos de final en Dallas entre Italia y España. Viene un centro, el balón sigue por otro lado, como ustedes saben, siempre el árbitro está pendiente del balón. Por el otro lado de la cancha viene un jugador italiano, Tassotti, y le aplica un codazo al jugador español Luis Enrique, que ahora es técnico de la selección española, recientemente elegido. Nadie vio nada. En ese tiempo no estaba el VAR, no habían otras cámaras. Sucede la jugada, saca un lateral, cuando voltea el árbitro, va y ve un hombre tirado, va y cuando lo ve en el piso ve lleno de sangre. Va, consulta a sus asistentes, ¿vistes algo? Nada. ¿Vistes algo? Nadie vio nada. Como nadie vio nada, no podía ser materia de una sanción. ¿Qué sucedió después? La FIFA, al ver esta injusticia que se había sucedido en el campo de juego y la deslealtad de este jugador Tassotti, aplica una sanción. Fue la primera sanción de oficio en los campeonatos mundiales. Lo separa del campeonato mundial. Tassotti no pudo jugar la final del mundo, que después la jugaron los italianos con Brasil. Este fue el primer caso. Luego se comenzaron a dar casos sucesivos en el mundo. En el fútbol peruano han habido casos que se han dado, pero lamentablemente no fueron bien evaluados por las comisiones de justicia. A ese es el punto que yo quería llegar. El año pasado hubo un caso fehaciente en el partido entre Sporting Cristal contra Unión Comercio en el San Martín, donde el arquero de Sporting Cristal, Diana, aplica un golpe de puño a un jugador contrario. El árbitro ve el hecho y equivocadamente saca tarjeta amarilla y no saca tarjeta roja. ¿Qué pasó? En la noche los canales de televisión pusieron la escena, consultaron a todos los expertos árbitros activos y ex árbitros como el que habla, y coincidimos pues que había sido una agresión. El reglamento establece en el artículo 12 que es tarjeta roja, pero el árbitro vio, sacó amarilla. Habrá que preguntarle por qué. Pero ese no es el problema, porque a todos nos ha pasado eso. El que habla también ha dirigido internacionalmente y también me he equivocado, como todos los árbitros nos hemos equivocado. Pero el problema fue que la Comisión de Justicia se reúne al día siguiente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y le enmienda la plana al árbitro y le dice: árbitro, tú te has equivocado, de oficio yo te voy a corregir tu error craso que has tenido.
Cuando en la noche escuché la noticia, yo dije, esto no es una sanción de oficio. Prueba de ello, que a esa comisión de justicia le costó el cargo de todos sus integrantes. ¿Por qué? Porque no era una sanción de oficio, porque el árbitro ya había resuelto algo. En la actividad futbolística lo que el árbitro ve es ley. Si es roja y saca amarilla, su problema. Nadie le tiene que enmendar la plana. Las sanciones de oficio son para enmendar planas de lo que los árbitros no pueden ver en el terreno de juego. Segundo caso, internacional. La eliminatoria del año pasado, lo conversamos, ¿te acuerdas, José Emilio? Caso de Messi, efectivamente. Argentina, Chile, en el Monumental de Núñez. Viene una jugada por el lateral, Messi se molesta porque cree que el lateral es a favor de él. Como el asistente no le da el lateral a favor de él, le da a favor de Bocellur, el marcador izquierdo chileno, se molesta y lo insulta, le menta a la madre, le dice de todo, públicamente. El asistente al final no le dice nada, lo más lamentable, acaba el partido, Messi se acerca, le sigue mentando la madre y el asistente le toca la cabecita a Messi. Como diciendo, cálmate, cálmate, ¿no? La comisión de la FIFA, muy mal, sancionó a Messi 4 fechas. Pésimo. De oficio también dijo que era esa sanción. Y no era de oficio. Si el árbitro aceptó que le menten la madre y le gusta que le menten la madre, es su problema de él. Es su problema. Al contrario, yo diría que le faltó a la dirigencia argentina, creo, José Emilio, de hacerle un juicio a la FIFA, porque lo dejó a Argentina sin Messi 3 partidos. No jugó, en Bolivia. Sí, tiene razón. Apeló. Como lo sancionaron indebidamente a Messi, Argentina perdió. Entonces yo creo que todavía la AFA pudo hacer un juicio a la FIFA y decirle, por indemnización, porque me está sancionando mal a mi jugador estrella, al mejor jugador del mundo. Es por eso que yo les comento, señores abogados, que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de sanciones de oficio. Hay que tener mucho cuidado y muchas veces las salas, las comisiones de justicia se extralimitan en sus funciones, con el ánimo, entre comillas, de darle a la gente lo que le corresponde, la equidad, lo justo, pero no saben que hay que aplicar la norma. Yo muchas veces iba, como siempre comento, cuando era presidente en la Asociación de Árbitros, a las comisiones de justicia, a los famosos informes. Y yo cuando hablaba con los de la Comisión de Justicia, yo les decía, a ver, ¿cómo usted ha puesto un codazo? ¿Cómo usted ha puesto un cabezazo? ¿Cómo usted ha puesto un jalón? Y yo le decía, bueno, antes de eso vamos a decir, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre juego brusco grave y conducta violenta? No saben. Es como que yo sea un juez penal, el que habla ha sido fiscal provincial, y no sepa el Código Penal. ¿Cómo voy a resolver si no sé el Código Penal? Ahora, en la mañana me hacían esta pregunta, pero todo lo va a solucionar ahora el VAR, ¿no es cierto? Porque ahora tenemos el VAR con 4 árbitros en unas cámaras especiales que no son las tomas que nosotros vemos en los partidos, ojo, son otras tomas totalmente distintas. Y mediante esas tomas los árbitros están viendo el partido, le comunican al árbitro y le dicen, ¿no? Te has apresurado, eso es penal, o este gol proviene de un fuera de juego. El árbitro puede hacerle caso directamente o puede acudir al VAR para que sus ojos vean. Porque a la mayoría de árbitros dicen no, yo quiero ver. Un momentito, voy al VAR, miro, ok, regreso, hago mi señal, penal o lo que fuese. Pero eso no va a solucionar los temas del fútbol peruano que se vienen para adelante. Porque no va a haber VAR para el partido Cantolao con Unión Comercio.
¿no es cierto? No va a haber VAR para el Alianza U, tampoco va a haber VAR, porque eso es una implementación económica muy fuerte. Claro, lo hacen los torneos de la FIFA, pero todavía creo que estamos a algunos añitos que podamos nosotros tener esa tecnología. Mientras tanto, vamos a tener que seguir liando con lo que tenemos. Es por esa razón también que ahora la Comisión de Justicia ya no pertenece a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, ha pasado a la Federación Peruana de Fútbol. Es más, Felipe Cantuarias es ahora el que va a organizar los torneos profesionales. El próximo año 19 va a haber una comisión de la Federación Peruana de Fútbol que va a organizar los torneos. Seguramente que van a haber inconvenientes ahora, creo yo, con la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, con la Federación, estoy seguro de eso. Pero más allá de eso, hay que tener en consideración siempre esos puntos de vista. Primero, respetamos las normas, los reglamentos. Nos guste o no nos guste, no nos puede parecer. En algunos casos nos va a favorecer. Miren ustedes cómo nos favoreció el partido de Perú con Dinamarca. Cuando le dijeron al árbitro, falta Cueva, penal. ¿No es cierto? Todos felices, o no estuvimos felices, ¿no? ¿No? Bueno, un ratito, como dicen en el otro canal, fue un sueño que después despertamos, ¿no? Pero ahí sí dijimos, espectacular el VAR, muy bien el VAR, excelente el VAR, la tecnología al fútbol. ¿Por qué esperamos tantos años? Porque recuerden ustedes que el fútbol es uno de los deportes que menos ha cambiado sus reglas. Menos. Para muchos ese era el éxito del fútbol. Cambió el vóley. Cuando veíamos a nuestras chicas en los Juegos Olímpicos en Seúl, era distinto. Cambiaron los puntos, cambiaron la armadora, un color diferente en la camiseta, el básquet también cambió, el tenis, el ojo de halcón, todos los deportes variaron. Y el fútbol siempre era reacio. Siempre. Porque decían, ¿no? Ese es el encanto del fútbol. No le quitemos el encanto. Si no, en la noche no vamos a tener a comentaristas que se peleen, ¿no? O diarios el día lunes, o los enfrentamientos que siempre hay. Dejemos hacia el fútbol, pero no. Vivimos en un mundo globalizado. Todo avanza y el fútbol no puede estar ajeno a ello, como ninguna disciplina deportiva ni nada de lo que estamos nosotros viviendo actualmente. Bien, entonces quiero hacer esa reflexión, así que no nos acostumbremos al VAR, que el VAR nomás es del Mundial, y vivamos nuestra realidad. Ya volvemos a nuestra realidad de acá a una semanita que empiece el campeonato profesional, la segunda, y siempre apoyamos. Y finalmente reiterar mi felicitación al doctor Mario Castillo, al doctor Roger Vidal por esta obra de verdad que enaltece, y estoy seguro que todos los que estamos en esa mesa de verdad estamos halagados en estar acá presente con ustedes. Felicidades. Muchas gracias, doctor Winston Reategui Vela. A continuación, el profesor Roger Vidal Ramos tendrá a su cargo la presentación del libro Arbitraje Deportivo. Roger Vidal Ramos es magíster en Derecho Civil, Comercial y candidato a doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y docente asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Ex vocal de Tribunal Deportivo de la Segunda División del Fútbol Peruano. Presidente del Instituto Peruano de Derecho Civil y fundador de Estudio Vidal Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Primero, agradecer al doctor Mario Castillo, al doctor José Cosami, al doctor Edu Silva, al doctor Winston Reategui, a los colegas Jaime Ñique y el doctor José Piedra. Voy a hacer un cambio en el programa porque voy a dejar la presentación para el doctor Mario y brevemente voy a comentar cómo nace este proyecto. Me parece que era julio de 2017, me reuní con el doctor Mario, siempre pensando en nuevos proyectos y nos encontrábamos a la expectativa del fútbol. Me parece que en julio la selección se encontraba en un momento expectante, no teníamos la certeza casi nadie que Perú iba al Mundial
y decidimos emprender este proyecto. La primera meta que nos pusimos era que esta obra debía de ser publicada dentro de las fechas del Mundial, la cual cumplimos. Y como tema anecdótico les tengo que comentar, estando yo en Rusia, estuvimos viendo las últimas coordinaciones, ¿no?, para que la obra se encuentre el día de hoy. Es importante destacar que en esta obra participan colegas de España, de Argentina y de Perú, y muchos de ellos dedicados al derecho deportivo. Mención aparte tiene pues de Juan de Dios Crespo, a uno de los dos abogados de Pablo Guerrero, quien apoyó mucho este proyecto. Quiero agradecer a los coautores que durante correos, conversaciones con uno de ellos, hemos estado detrás de ellos para que se logre esta obra. Y quiero hacer una reflexión respecto a los próximos años que se vienen, ¿no? Comentaba el doctor Bretegui, ya pisamos tierra, se acaba el Mundial, pero quedan muchos temas pendientes. Tenemos los Panamericanos, tenemos el desarrollo del fútbol peruano que en mi experiencia como vocal de la Comisión de Justicia todavía queda mucha informalidad, y considero que el mercado peruano del derecho deportivo va a crecer mucho, ¿no? Tengamos en cuenta que en Argentina, en Brasil, en Colombia, el tema del derecho deportivo, las asesorías a los clubes, los procesos arbitrales, el análisis de estas leyes y normas van mucho más allá. Considero que en los próximos 10, 15 o 20 años el país, la Federación Peruana de Fútbol y otras federaciones tienen grandes metas, ¿no? De por sí ser sede de los Panamericanos nos pone una brecha muy alta, y esa brecha también llama pues la atención a que los abogados y muchos empresarios podamos especializarnos en esta materia. Quiero agradecer al doctor Mario Castillo en forma muy especial, que no dudó en apostar por esta publicación. Agradecer aquí a muchos de los colegas, veo muchos árbitros, muchos de los abogados que se encuentran hoy en esta presentación del libro, y sin mayor preámbulo, ¿no?, doy el pase al doctor Mario Castillo para que presente el libro. Sí. Muchas gracias, doctor Roger Vidal. Para finalizar este acto académico, escucharemos las palabras del director de la Biblioteca de Arbitraje, el profesor Mario Castillo Freire, quien es magíster y doctor en Derecho, abogado en ejercicio, socio del estudio que lleva su nombre, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, miembro de número de la Academia Peruana de Derecho y director de las colecciones Biblioteca de Arbitraje y Biblioteca de Derecho de su estudio. Bien, no, yo en realidad no voy a hacer una presentación del libro porque ya ustedes lo van a leer. Es un libro muy interesante que combina temas de arbitraje deportivo, que es específicamente fútbol, ¿no? Y también de responsabilidad civil en el fútbol, ¿no?, que es un tema muy importante, ¿no?, todos los daños que se pueden ocasionar en el curso de la competición y las responsabilidades que asigna la jurisprudencia y la doctrina de diversos países. Yo debo esta noche, en primer lugar, agradecer a los autores de la obra y a quienes me acompañan en esta mesa. Debo felicitar la iniciativa de Roger por haber tenido esta idea, digamos, premonitoria, ¿no?, cuando Perú ni siquiera soñaba con clasificar, porque esto es de julio del año pasado y no estábamos muertos. Entonces, bueno, pero apostó Roger por el tema. Y además creo que representa la obra en los volúmenes 3 y 4 de la Biblioteca de Arbitraje. O sea, esto fue ya casi en su prehistoria, en el año 2007, 2008, se titularon El arbitraje en las distintas áreas del derecho. Y esta obra, en ese momento eran unos libros, eran 2 tomos, que nos daban la impresión de, bueno, qué raro, ¿no? El arbitraje está incursionando en algunos ámbitos del derecho en los que todavía uno ni siquiera se imaginaba que podía incursionar. Y fíjense, esta noche hemos escuchado una serie de exposiciones en donde todas las soluciones de las controversias, no todas las soluciones de las controversias a las que se ha hecho mención en las exposiciones, han pasado por diversos órganos
pero ninguno de ellos era el Poder Judicial. ¿No es cierto? Entonces, el arbitraje ha entrado de lleno, llámese arbitraje o llámese de otra manera, pero ha entrado de lleno al deporte y específicamente al fútbol. Entonces, para la biblioteca de arbitraje, ¿no? Es realmente muy grato presentar, además en las circunstancias deportivas en las que nos encontramos, faltando 2 partidos para que termine el Mundial y con las expectativas de todos para ver cómo será la final, un libro que creemos refresca los temas tradicionales de arbitraje, ¿no? Y además va a servir también para que los aficionados al fútbol y amantes del derecho, ¿no? Vean cómo se combinan estas disciplinas y puedan tener elementos adicionales para seguir desarrollando este tema dentro de la doctrina y en su aplicación práctica en el Perú y en las defensas que eventualmente uno puede hacer como abogado, como defensor, como asesor en estas materias. Creemos que la obra, que va a ser también colgada de inmediato el día lunes en la página web de nuestro estudio, para acceso libre y para que la puedan imprimir libremente quienes no tengan los ejemplares, la obra va a servir para difundir esto más allá de las fronteras, porque esa es la idea de la Biblioteca de Arbitraje, que venimos cumpliendo con el apoyo de una valiosa editorial argentina que es IJ Editores, que en sus redes y con sus usuarios, que son varios cientos de miles hoy en Latinoamérica, pone a disposición de ellos ya la mayor parte de volúmenes de la biblioteca, ¿no? Faltan muy pocos para que los suban, de tal manera que es una contribución de la que estamos muy contentos de poder hacer al medio jurídico peruano y en general al medio jurídico sobre estos temas. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y es un gusto muy grande haber compartido con toda la mesa, muy prestigiosa y entendidísima en deporte. Ahora que estábamos viendo los goles, todos se los sabían de memoria, ¿no es cierto?, al principio. El haber compartido esta noche y estas exposiciones tan valiosas. Muchísimas gracias. Habiendo culminado este acto, invitamos a todos los presentes a pasar a la sala continua para un brindis respectivo. Gracias. ¿Puedes? Paul. Gracias. Bueno, pasamos. Bueno. Adelante, por favor.